Saludos, hola, ¿cómo están? Sean bendecidos, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias por participar de este discipulado. Hoy vamos a estar finalizando la serie acerca de los misterios, pero este día es muy especial porque dentro de los 10 misterios que aparecen en la escritura con esa palabra, 4 están muy relacionados con estos últimos tiempos. Y yo creo que el día de hoy el Señor nos va a hablar, nos va a bendecir y sobre todo vamos a sentir en Él una guianza. Recibe de Dios esto. Acompáñame en oración y después vamos a entrar a un canto y después al estudio. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Has sido un buen papá siempre. Señor amado, abre nuestro entendimiento para poder entender la escritura, poder escuchar tus dichos, Señor, que lleguen a nuestro corazón. Desde ya, Señor, te pido, bendice a aquel que me está escuchando y seas tú propicio en todo lo que emprenda. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Recibe esta alabanza. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor, mi amado Señor. Hermoso este canto, poder esperar con ansias, pero no con afán, sino con un deseo de conocer a aquel que nos dio la vida y saber que algún día vamos a estar delante de él. Realmente el concepto acerca del encuentro con Cristo Jesús
para algunos podría ser muy fatídico, porque dirá, yo no quiero morir. Pero no es en sí ese concepto de muerte, de dejar algo que uno ama aquí en la tierra, sino es como tal vez la definición como Pablo lo relataba en el verso, decía, para mí el vivir es Cristo, nuestra vivencia es Jesucristo en esta tierra, en este cuerpo, pero el morir es ganancia, porque no cabe duda que el saber hacia dónde vamos, tener esa seguridad, pues esto nos debería de dar un gozo pleno, diría yo, ¿verdad? Bien, vamos entonces a entender este concepto que hemos estado pues llevando en las últimas 3 semanas acerca de los misterios de la Biblia. Y pues como lo dice la escritura, pues dice el verso, léalo conmigo, en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Entonces, por supuesto que mi padre tiene ciertos, llamémosle, secretos destinados para aquellos que le amamos y que le buscamos. Y hoy, pues, una de los del tema que va a ser esencial toda esta enseñanza es con relación a conocer este misterio acerca del rapto de la iglesia. Y te quiero decir que esto deberíamos nosotros de considerarlo como un tesoro, como algo muy valioso. Bien dice la escritura en Isaías capítulo 15, verso 3, de esta manera. Te daré, dice el Padre, los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Cualquiera podría desear, yo quisiera un tesoro como aquellos que están en la isla del tesoro o algo monetario. Pero este verso está asociado a que el Padre lo que quiere es mostrarnos de su abundancia, dice, de su multiforme abundancia. Él quiere dar a los que le aman de sus riquezas, que son escudriñables, o sea que se pueden obtener, se pueden alcanzar. Y ahorita pues estoy haciendo una introducción de lo que he estado haciendo en los últimos miércoles, y por eso hizo Proverbios 25:2. A Dios alabamos porque vive en el misterio, dice. Pero a nosotros, a los que somos llamados reyes y sacerdotes, pero al rey lo respetamos porque trata de entender estos misterios, ¿verdad? Honra de gloria de Dios es ocultar un asunto, es otra versión de este mismo verso, pero honra del rey es escudriñarlo, aquel que lo logra desempacar y yo diría como degustar. Pero para eso tenemos que tener el buen deseo de alcanzarlo. Bien, entonces Jesús mismo dijo, a los discípulos que están cerca de mí van a conocer estos misterios. ¿Cómo lo dice? Cuando le preguntaron acerca de las parábolas. ¿Por qué les hablas en parábolas? Dice. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, a aquellos que no logran entender las parábolas, él mismo dijo en el verso que sigue de esta manera, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Dice en
Con relación a esto, dice que ellos no pueden ver, pero no perciben. Pueden oír, pero no entienden. Y pueden sentir, pero tienen un corazón engrosado. O sea, pues grueso, dando a entender que no logran tener sensibilidad. Y por último dice 1 Corintios capítulo 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, dando a entender que ten por seguro que el Espíritu de Dios quiere darle a aquellos que lo desean, que lo anhelan, pero que lo buscan, que dicen, Señor, muéstrame. Claro, a él le será revelado. Bueno, entonces, ¿de qué misterios estamos hablando? Porque eso empezamos hace 2 miércoles o hace 2 reuniones y enseñamos acerca del misterio de la fe, de la piedad de Cristo, el misterio de su voluntad, como conocer que Dios tiene su voluntad, Él ya escribió su voluntad en nuestra vida y que Él quiere que nosotros hallemos ese misterio. El misterio de la iglesia, cómo escogió a una iglesia, Dios santo, para corresponderle. Y el misterio del evangelio, vimos lo hermoso, todo el contenido que tiene este evangelio precioso. Y hoy pues vamos a finalizar entonces viendo los últimos 4 misterios: el misterio de las 7 estrellas, el misterio de la iniquidad, el misterio de no todos dormiremos y el misterio del águila volando. Y casi todos estos 4 pues los voy a orientar, a asociar a estos últimos tiempos, muy importantes, los tiempos que estamos viviendo, que podamos nosotros tener esa seguridad que es Dios a quien ama, Él revela, Él muestra su misericordia y de sus planes. De alguna manera Él tiene planes de bien para todo aquel que le ama en gran manera. Bueno, entonces empecemos ahorita hablando de el misterio de las 7 estrellas. Bien, ¿dónde aparece esto? Bueno, esto está en Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Y dice la escritura de esta manera. Vamos a ponerlo en este tamaño para que lo puedas leer mejor. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, entonces ahí él ya explica. Este es un relato donde Jesús, en el primer capítulo del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, él está explicando a Juan, el apóstol Juan, detalles de lo que va a empezar a ver en este libro precioso, que es la revelación de él. Y él le hace mención de lo que está sucediendo a su alrededor. Y Juan, seguramente él pudo percibir que en su mano derecha habían 7 estrellas y alrededor de él habían 7 candeleros. Entonces él le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bien, entonces esta enseñanza o esta reflexión de él, o llamémosle explicación de él, es tan importante porque en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, él relata y él explica acerca de 7 iglesias. Muy importante estas 7 iglesias, porque en ellas prácticamente él relata cómo es que va a estar la condición de la iglesia amada. Y eso se podría entender como la condición de
la iglesia en general. En cada una de estas tienes 7 sanciones, pero también tienes 7, como decirte, felicitaciones si alcanza el logro deseado y sus recompensas. También menciona en estas 7, el relato de estas 7 iglesias, cuál podría ser la condición del creyente. Pero también hay teólogos que han encontrado que a lo largo de estas 7 iglesias que encontramos, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Teatira, Filadelfia, Laodicea, seguramente me hace falta alguna, explica un orden cronológico de cómo es que se va a desarrollar la iglesia a lo largo de los años, y casualmente pega cabal lo que él explica con relación a esta iglesia. Y ahorita, pues, según este orden cronológico, nosotros estamos viviendo la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia arrebatada y la iglesia que retorna, o la que se queda avergonzada porque no dio el peso, no se va al infierno, sino que tiene que pasar una purificación en la tribulación o gran tribulación. Se llama iglesia de la Odisea. Entonces, muy importante el Señor, porque el Señor Jesús, haciendo a Pablo como la exhortación a decirle, es importante que cada estrella, o sea, cada ministro, sepa explicar, sepa conducir, sepa enseñar lo que está por venir. Y por eso es que cuando comienza el capítulo 2, verso 1, que es el que sigue, él le dice, por ejemplo, al que está encargado de esta iglesia, y dice de esta manera: escribe, le dice a Juan el Bautista, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, que esa es la primera iglesia, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas, que es él, en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros, dice esto, y empieza ahí la exhortación y la amonestación. Entonces, aquí la enseñanza con esto de las 7 estrellas es que es muy importante que todo creyente pueda ser dirigido, enseñado, que todo creyente tenga la guianza de alguien, pues, que pueda llevarlo a estos misterios que estamos viendo. Y de esta manera que se pueda despertar en todo creyente el anhelo de conocer lo que el Señor Jesús dice. Como dice aquí, el Señor Jesús dice esto. Y después él viene aquí y hablando acerca de Éfeso, le dice, una cosa tengo contra ti, ¿verdad? Que has dejado a tu primer amor. Y ahí continúa con otras sanciones, pero después habla de muy buenas logros que la iglesia ha hecho. Y así se relata en cada iglesia. Pero el mensaje es: encuentra siempre aquella persona que te pueda llevar a la justicia, para que se cumpla lo que Daniel vio cuando el libro de Daniel es prácticamente como un espejo, aunque no con el detalle, pero sí es como una exhortación hacia los últimos tiempos. Por eso se le llama que Daniel es como el Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento. Y él menciona que de esta manera con relación a las estrellas. Y dice que una estrella es como la que da un brillo especial. Pero miren cómo menciona este verso, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? En Daniel 12:3 dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Si tú eres entendido en la palabra, el Señor va a decir: por cuanto entendiste lo que yo quise decir, vas a resplandecer en el firmamento.
Pero mira cómo dice después, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, brillarán por siempre jamás. Qué excelente, qué linda esta reflexión al hacer ver de que el que enseña a otros, mi Padre o el Señor mismo dice, yo lo puedo colocar como una estrella. Obviamente, usted no está pensando en una estrella como pastor, no, usted puede ser una estrella en su grupo. Usted puede ser una estrella con el grupo de personas a las cuales usted enseña. En otras palabras, sí es necesario que el que logra entender los misterios, los secretos o la palabra del Señor, que se provoque poderla transferir a alguien. ¿Para qué? Para que la vida que él recibió la transfiera a alguien y se convierta en esta persona en vida, ¿verdad? Y porque la única forma de que nosotros podemos validar si la palabra o los mandatos de Dios en nosotros tienen un efecto es si esos mandatos provocan vida. Ahora, tú dirás, sí, yo tengo la vida. Bueno, la única forma de saber si tu vida es útil es que esa vida se transfiere y otros se dan cuenta de lo que sucede en tu vida. La verdad que este misterio es sumamente hermoso porque el Señor te dice que nosotros debemos de buscar siempre, ¿verdad?, la exhortación y la amonestación de algún líder espiritual, de una autoridad espiritual. Incluso así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, cuando Pablo habla acerca de los tiempos del fin. Entonces él dice, pero os exhorto, o sea, pero os ruego, dice, que reconozcáis a los que, y eso de reconocer no es reconocer de ojos, sino reconocer es como que te vincules con los que os presiden o los que te dirigen en el Señor para la amonestación y la exhortación. Es tan lindo esto porque el Señor dice que es más fácil para el creyente ser guiado. Diga conmigo, debo ser guiado. Otra vez, debo ser guiado. Bien, vamos ahora entonces a entrar a otro de los misterios que continúa, el misterio de la iniquidad. Esto de la iniquidad es un tema que la verdad que eso lo encontramos, el aspecto del concepto de la iniquidad se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, dice Proverbios que cuando Dios estableció la sabiduría como una entidad, como que pareciera que la sabiduría fuera un ser que él desarrolló, pero dice que este mismo se reveló y como que parte de la sabiduría se vino y contaminó. Dice que contaminó a Satán, o sea, a este arcángel que era de luz, ¿verdad? Lo contaminó y a este luz bella, pues obviamente contaminó a otra tercera parte de los ángeles y estos fueron desechados, fueron expulsados de los cielos. Pero dice que sobre ellos había otra entidad que era la que prácticamente llevó a esa desobediencia, es la llamada la iniquidad. Entonces, ¿qué es la palabra iniquidad o ser inicuo? Es más, el llegarse ya a vivir bajo un aspecto, llamémosle un pecado de iniquidad, es porque ya llegó prácticamente a
ya superó lo que le ama al Señor la transgresión, ya superó lo que el Señor le ama el pecado y ahora vive en iniquidad. Quiere decir que ya tiene un corazón muy engrosado y aunque pueda escuchar la palabra del Señor, ya no hace mella, ya no hace algo en él. Y obviamente esta entidad como iniquidad también ha logrado alejar a muchos creyentes del Evangelio, ¿verdad? Pero su influencia mayor va a ser en los últimos tiempos, tal como lo dice en 2 Tesalonicenses, y quiero que lo lea conmigo. Lo vamos a leer en el capítulo 2, verso 7. Vamos a leer de esta manera para que lo lea conmigo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Bueno, entonces, aquí usted diría, bueno, ¿qué es esto del misterio de la iniquidad? Ya vimos que la iniquidad es como una entidad que lo que hace es separar, desviar el corazón de todo creyente. Y aquí Pablo dice, ese ya está en acción, porque obviamente la iniquidad está en acción desde los orígenes, desde los tiempos antiguos. Pero conforme han pasado las dispensaciones, o llamémosle los aiones, o sea, las edades, las diferentes etapas, ¿verdad?, que han pasado a lo largo de los años, esta sabe que su fin tiene un fin, que el Señor la va prácticamente a tirar al lago de fuego. Pero como está destinada y se está acercando ya al tiempo de su finalidad, va a operar mucho más fuerte. Pero en este verso lo que hay que entender es que cuando ya empiece a operar muy fuerte en los tiempos que se acerca la venida del Señor, hay algo que la detiene por la cual ella no puede operar. Y esto es lo que se llama la iglesia. O sea que la iglesia es la que detiene a que la iniquidad y la influencia hacia toda la dimensión diabólica que tienes gobernando, ejerza todo su poder. Y usted dice, ¿de dónde saca esto? Por los versos anteriores. Ahorita yo leí 2 Tesalonicenses 2:7, pero mire cómo dice el 3 y 4, ¿verdad? Y dice aquí: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea que no vendrá el misterio de la iniquidad, ¿verdad?, con toda su fuerza, pero cuando se esté manifestando, ¿cómo se va a revelar? ¿Cómo se manifestará? ¿Cómo nos daremos cuenta? Porque va a haber una gran apostasía en la tierra. Entonces, ¿qué es la apostasía? Después voy a seguir leyendo el verso. Pero la apostasía es todo lo que los valores que se le ha dado a la iglesia o lo que Dios ha mandado como lo correcto, prácticamente la gente lo ha desviado, le ha dado otro giro, y de tal manera que ha sido un giro de que ya no es el Señor la prioridad. Entonces dice, ahora sigue leyendo el verso: y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Entonces, cuando se esté manifestando la apostasía, se va a revelar, y la iglesia seguramente va a ver cómo es que se va a levantar otra entidad dirigida por una persona llamado el anticristo, el cual
va a decir, yo soy el que voy a dar yo soy el que les voy a dar soluciones, yo soy el que voy a darles cómo resolver las crisis que hay a nivel mundial. Y muchos van a buscarlo, así lo dice Apocalipsis, incluso en 8 y 9, cuando habla sobre este ser, de que prácticamente va a tener a todos demasiado entusiasmados por su sabiduría y por su ser, inclusive va a resucitar de la muerte, ¿verdad? Pero viene y va a llegar un momento en que va a estar tan exaltado que él va a decir, bueno, ahora quiero que sepan que yo soy Dios. Entonces dice que él, ¿verdad?, se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y él se va a oponer a todo lo que es adoración religiosa, porque de manera que él, dice, se sienta en el templo de Dios presentándose como que si fuera Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Entonces ahora ya puedo ir al verso anterior. Usted dirá, ¿por qué empezó desde atrás hasta el inicio? Porque quería explicar el concepto de la iniquidad. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Lo que Pablo aquí le está diciendo a esta iglesia. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, esta palabra reunión es episinagoge, donde toda la iglesia, todo creyente se va a encontrar con Él para poder ser juzgado. Entonces dice aquí: os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Entonces, ahí ya viene hablando de que, oiga lo que le quiero decir, de que si aquel que ha sido dirigido por algunas de estas estrellas que mencionamos anteriormente y ya tiene conocimiento de muchas cosas de lo que viene, en el momento que él encuentre esas situaciones, no va a ser movido fácilmente. O sea, su modo de pensar no va a ser sacudido, sino que sencillamente él va a decir, uy, creo que ya empezamos viendo vestigios de lo que viene. Yo, por ejemplo, te puedo asegurar que ya estamos viendo vestigios de lo que viene por tantas cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, cómo es que los escenarios escatológicos se están reforzando. El escenario, por ejemplo, tierra, cómo es que la tierra misma gime por una liberación, o sea, erupciones, terremotos, fenómenos atmosféricos. Y usted dirá, pero es que siempre han habido, ¿no? Si uno mira las gráficas de activación volcánica, de terremotos, realmente es como que si en esos últimos 20 años estuviera una increíble incremento, un incremento impresionante, ¿verdad? También lo que es el escenario de alguna manera moral. Realmente la moralidad ahora se ha perdido realmente el valor de lo que Dios creó. Ahorita, por ejemplo, todo lo que es el LGTB tiene una fuerza impresionante. Los transgéneros, los que se han cambiado de sexo, ya se les alaba, se les aplaude en todos lados, y es más, se les coloca como que si fueran héroes, ¿verdad? Y no digamos, pues, la influencia para los niños. Realmente ahorita estamos viendo que la apostasía está siendo está llegando a un apogeo muy, muy fuerte, ¿verdad? Incluso con el cambio de roles en los hogares.
en que ahora pues se le quiere enseñar a todos los jóvenes que la mujer tiene la misma autoridad que el hombre en el hogar y muchas veces si ella es la que aporta más, ella es la cabeza del hogar. Y bien sabemos que la Escritura dice que Dios estableció que siempre el orden debería ser una figura masculina que cubre, que guarda, no que impone, no que cuida a una figura femenina, ¿verdad? Siendo su esposa. Entonces, de esta manera vemos que la iniquidad con que ha estado influenciando la apostasía ha estado fuertísimo, pero lo más duro es que está ahora metida en la iglesia, metida en medio. Y esto fue algo de lo que el Señor Jesús vino a enseñar, que entendiéramos que era el concepto de iniquidad. Y la iniquidad es, como te lo dije hace un rato, es una transgresión de un mandato. O sea que el Padre estableció sus normas, sus mandatos, sus mandamientos, llamémosle, y es muy fácil ahora para alguno decir, no hombre, pero si Dios es bueno, mejor, entonces cuando uno le da la vuelta, mejor lo quiero hacer de esta manera. Entonces esto se llama que la persona transgredió realmente lo que Dios estableció. Y uno diría, pero ¿cuáles son los mandatos? Bueno, los mandatos vienen desde los primeros libros, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, llamado la Torá. Ahí encontramos una serie de mandatos y Jesús dijo, yo no he venido a transgredir o a faltar alguno de esos mandatos del Pentateuco. Yo lo que he venido fue a cumplirlos. Y posteriormente encontramos pues en la Biblia los libros históricos, proféticos, poéticos y la de los profetas. Pero miren en este particular verso, cómo es que el Señor refiere a cómo es que la iniquidad se ha metido dentro de la iglesia. Porque dice que cuando un grupo de personas estén en el encuentro con Cristo que vimos en el verso anterior, para dar cuentas, el Señor les dirá, mire cómo dice este verso, muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del encuentro, Mateo 7, 22 y 23, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, cuando uno medita esto, pero mire, estos que estaban aquí estaban de alguna manera siendo útiles, según ellos, para el Señor. Ellos estaban, ¿qué? Profetizando. Estaban, ¿qué? Echando fuera demonios. Y dos, haciendo milagros. O sea, estos eran, pero como diríamos cualquiera, pero tenían unos dones impresionantes. Pero el Señor les dice, entonces les declararé, le dice Jesús, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican, mire, esta palabra es muy importante, los que practican la iniquidad, ¿verdad? Entonces, usted dirá, entonces no hay que servir. No, al contrario. Por supuesto, Dios bendice, alaba y va a tomar muy en cuenta a aquellos que quieren ser útiles para Él, que quieren ser útiles para establecer el reino, que quieren sus vidas, quieren utilizarlas para transferir la vida que Dios les ha dado por medio de su palabra a otros. Perfecto. Pero el problema es que hay algunos que con estos dones que Dios les ha dado ya empiezan a salir con su nombre. Aquí viene el profeta tal, y la gente va alrededor del profeta y el profeta dando pues usando el don que uno diría que puede ser de bendición para muchos, pero en algunos se vuelve ya algo como decirte, mírenme, escúchenme.
aquí yo tengo el don que Dios me ha dado. O inclusive puede ser la autoridad espiritual para reprender demonios. Miren la autoridad que yo tengo en el nombre del Señor. Y utilizan el nombre del Señor, pero están yendo casi prácticamente en su nombre, tratando de representarse en ellos. ¿Cómo uno puede ver este tipo de figuras? Pues yo no sé, yo a veces me digo yo, ¿será que, porque lo he escuchado en mis viajes, que dicen, fíjate que vino un profeta y me dijo que su cuota para poder cantar o para poder profetizar o para poder enseñar es de tanto? Entonces uno dice, ay, ahí yo digo, ala, que tener cuidado aquellos que ponen una cuota para poder ejercer un don que Dios les regaló. Entonces, siendo así, pues ya entiende uno por qué el Señor les dice, ustedes que practican la iniquidad. O sea, aquellos que han recibido un don de Dios, han recibido el deseo de servirle, pero transgreden, o sea, buscan su propio bienestar más que el de otro. Realmente esto de la iniquidad es algo muy, muy delicado y todos debiéramos de tener, examinarnos. Señor, permíteme que yo te pueda servir de corazón con el deseo de bendecir a alguien y no con el deseo de ser yo conocido. Te lo pido, Padre. Bueno, seguimos ahora. Vamos a ver, estamos bien de tiempo. Vamos a ver ahora el otro de los misterios que hay, que se llama el misterio de no todos dormiremos. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice de esta manera. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 2 dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, esto de no todos dormiremos, porque cualquiera diría, mire, pero es tan rico dormir. Sí, por supuesto. Es más, hasta poder tener un sistema inmune, dicen los expertos, ayuda, colabora a aquellos que logran tener dormir sus 8 horas, ¿verdad? Para poder, pues, tener una restitución en su metabolismo. Pero aquí cuando dice no todos dormiremos, es hablando de ese momento cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces usted dirá, ¿y cómo así? O sea que yo no voy a estar dormido. No, lo que está diciendo es que no nos tenemos que dormir en estar, llamamos así, sensibles a la voz del llamado del Señor. Todos debemos de estar inquietos por decir, yo quiero conocer un poco más acerca de este misterio, para que no me agarre de noche, porque de noche dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y muchos que estén dormidos, dice, pues obviamente el ladrón puede entrar y ni cuenta se dieron de que vino y se retiró. Pero dice que aquellos que somos de luz, aquellos vamos a estar siempre con las antenitas levantadas. Aquellos que somos hijos de luz, vamos a estar conectados, vamos a estar en sintonía, vamos a estar, como dice aquí, pues físicamente durmiendo, pero espiritualmente bien despiertos.
Y hay un momento en que cuando el Señor venga, dice que en un abrir y cerrar de ojos. O sea que toda la iglesia dice que tendrá que presentarse en el encuentro, en el verso que vimos anteriormente, con Él, que a algo que le llama a Él el tribunal de Cristo. Pero para poder entender un poco acerca de que esto va a suceder, es cuando habla aquí la trompeta final, o sea, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Él lo explica en este otro verso, Primera Tesalonicenses. Pablo aquí lo explicó anteriormente en Corintio, ahora lo está explicando a los de Tesalonicenses. Y dice de esta manera, mire, léalo conmigo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire, otra vez, aquí hay 3 asuntos. Tenemos que tener la sensibilidad para escuchar la voz de mando. ¿Qué quiere decir? Una voz que debe ser sensible para los que obedecen. Voz de mando. O sea, que aquel que todavía cuestiona, ¿será o no? Él puede escuchar la voz, pero va a decir, no, a mí nadie me dice qué hacer. O sea, pues estoy hipotéticamente hablando de algo que puede suceder en alguien que tenga algún tipo de soberbia. Pero cuando uno está humilde, sumiso, la voz de mando sí lo hace reaccionar. Después dice voz de arcángel, porque obviamente es una voz sobrenatural, de un sonido espiritual que no todos pueden escuchar, sino aquellos que han agudizado su oído espiritual para saber que Dios habla. Y después dice con la trompeta de Dios, porque tiene que ser como un anuncio. O sea, realmente uno va a poder decir, ahora es el tiempo. Entonces, nuevamente, los muertos en Cristo se levantarán primero, aquellos que murieron en Cristo Jesús. Voy a detenerme un poco aquí para explicar esto, cómo es esto de que algunos van a estar vivos y otros van a estar muertos. ¿Y cómo es que los muertos van a resucitar? Bien, cuando uno en Cristo, como un creyente, fallece y no ha sido el arrebatamiento, él se tiene que encontrar con Cristo nuevamente y va a tener que pasar llamémosle así, su tribunal, su juicio. En ese tribunal o juicio, si él es aprobado, entonces dice la Escritura que él pasa a una dimensión que le llaman el paraíso, que es donde están las almas perfectas o los santos, o sea, los que han sido santificados, almas perfectas, porque ya se han perfeccionado. Ahora, si una de estas personas tiene algo que corregir, tiene algo que tiene que ponerse a cuentas, dice la Escritura que esta persona tiene que pasar a un proceso de purificación, que se le llaman como lugares, llamémosle, no, la palabra intermedio no está en la Escritura, pero es como lugares que la Escritura se utiliza como celdas. Cuando uno lee, Jesús mismo decía, y aquel que no logró pasar esto, tiene que pagar hasta el último cuadrante y ser llevado con el que se presente en el alguacil, con el alguacil, hablando del Señor, y no logra pasar o sea, no logra tener el peso, entonces va a tener que ser llevado a una especie de celda para que sea purificado. Y si en el tiempo que logra estar ahí es purificado y logra estar justo, llamémosle así, santificado, nuevamente él sí sube al paraíso. Ahora, en el arrebatamiento, ¿verdad? Todos aquellos que murieron en Cristo, sus cuerpos van a ser, como dice aquí, léalo conmigo,
Entonces dice, aquellos que murieron en Cristo, primero lo dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquellos que murieron en Cristo, sus cuerpos, porque ellos, su alma era la que está en el paraíso o está en estas celdas. Pero como ese es un momento de alma, cuerpo y espíritu, sus cuerpos van a ser como que transformados. Y aquellos que lograron tener ya el peso, que habían sido aprobados al ser resucitados, pues van a obtener el cuerpo, van a estar con su cuerpo en esta alma glorificada, ¿verdad? Pero aquellos que no, van a tener que en cuerpo seguir, si todavía estaban en la celda, por ejemplo, con ese cuerpo, ellos van a salir y van a descender. Y esto lo voy a explicar más tarde. Pero lo más importante es, si a nosotros nos toca en vida hacer esto, dice, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con aquellos que ya fueron resucitados, pero que ya habían pasado su juicio, ya habían sido perfeccionados, ya habían sido santificados. Pero aquellos que estando vivos pasan el tribunal de Cristo y son aceptos, tienen el peso en el encuentro del Señor, como dice aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces, si estos que dieron el peso y fueron aprobados, subirán, y en ese momento en medio del cielo se llama lo que se denomina el rapto. Ese momento es el rapto. Y lo vamos a explicar más tarde también para reforzar, para que lo puedas entender mejor. Entonces, esto del tribunal, entiende, todos tenemos que comparecer. ¿Y eso dónde aparece? Pues mire, lea conmigo en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, mire, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, en la tierra, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok, entonces, nuevamente aquí ya podemos ver que aquel que es recompensado con lo bueno en ese tribunal, que es en una dimensión de los cielos o celestial, el aprobado, si es el arrebatamiento, él sube y se encuentra con todos los resucitados, suben con los resucitados que ya pasaron su tribunal para poder celebrar las bodas del Cordero. Eso lo dice la Escritura. Pero aquellos que hicieron lo malo, que no lograron dar el peso, pues obviamente, voy a explicar más adelante, tienen que de alguna manera retornar. ¿Cómo es esto de aquellos que se elevan, la iglesia que se eleva? Bueno, la Escritura menciona que la iglesia es una figura de águila. Y por eso este es otro misterio. Aquí voy a finalizar ya con el último misterio. En Proverbios 30, 18 y 19 dice así: 3 cosas me son misteriosas, dice el autor. Aquí está pues Salomón escribiendo. Y tampoco comprendo la cuarta. Y aquí él menciona, la primera es el misterio que él tiene, el rastro del águila en el aire. Y uno dice, ¿pero por qué menciona esto? Bueno, la segunda dice, el rastro de la culebra en la piedra. ¿Cómo es que la piedra es Cristo? ¿Cómo es que la culebra quiere hacer algo? Y la tercera es el rastro de un barco en el mar. O sea, dando a entender cómo es que la palabra, que es figura del agua, de la palabra, y uno somos como ese barco que estamos navegando ahí, cómo es de que la palabra puede transformar a las personas. ¿Cómo es eso? Pero el primero de esto es el águila en el aire. ¿Por qué un águila? Y dice, ¿quién es el águila? Pues dice Isaías capítulo 40, verso 31, léalo conmigo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas.
correrán y no se fatigarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Entonces, miren, definitivamente aquí hay una alegoría o es una figura de que es el creyente que en esta tierra está cansado, fatigado, puede pedirle a Dios que la unción del Espíritu Santo caiga y lo reviste y se puede levantar en victoria. Pero también es una figura de que nosotros como creyentes somos como el águila y vamos a un día correr para poder elevarnos, para poder encontrarnos con el Señor. Y el verso que define acerca del momento, cuándo es que el águila va a tener que levantarse, lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 8, verso 13. En este momento habla de esta águila, pero quiero reflexionar algo. Esta águila se va a elevar al final de la cuarta trompeta, pero que esto aparece en Apocalipsis 8, pero en Apocalipsis 7 escribe el autor de que la iglesia va a tener que vivir los 7 sellos, la apertura de 7 sellos. Y los primeros 4 sellos hablan de los 4 jinetes que tanto son llamados Apocalipsis. El caballo blanco, el jinete en caballo blanco, el jinete en caballo rojo, el jinete en caballo negro y el jinete en caballo bermejo. Y solo en el jinete del caballo, que estos 7 sellos, por cierto, ya se abrieron y están caminando, están cabalgando. Entonces, este caballo bermejo habla de plagas, que van a haber plagas, que va a haber inanición, que va a haber mortandad. El sello del tercer jinete, que es el caballo negro, habla de la economía. Una crisis de la economía va a ser terrible, ¿verdad? Y dice en este cuarto sello que la tercera parte de la gente va a fallecer. Eso quiere decir, no sé si es de la gente o de los creyentes. Yo creo que es del mundo. Creo que es del mundo. No creo, es del mundo. Entonces lo que te quiero decir es que la iglesia va a presenciar crisis que vienen, que yo siento que estamos a las puertas, muy fuertes. La pandemia que acabamos de atravesar sencillamente es pues un ensayo. Y posteriormente vienen las 4 trompetas, habla hasta de como de un impacto de un meteoro o algo que viene del cielo, y la iglesia lo va a vivir, dice. Y usted dirá, pero eso no lo vamos a vivir nosotros. Bueno, no sabemos, pero hay tantas conjeturas ahora. Pero mire cómo dice Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, o sea, de los que se quedaron a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. Entonces, en otras palabras, lo que te quiero decir es que esta águila va a anunciar, en medio de todos los fenómenos y la mortandad que ya hubo, pero aún no ha comenzado la tribulación ni la gran tribulación. Y cuando uno lee Apocalipsis 9, uno comienza con el primer ay, que habla de 150 días cuando se abran los pozos del abismo y salen unos seres terribles. Después el segundo ay, que son los 3 años y medio donde se levanta el anticristo con todo su apogeo, ya que no está la iglesia. Entonces el misterio de la iniquidad, el cual expliqué hace un rato, va entonces a operar con toda su fuerza en todo el mundo terriblemente. O sea, la apostasía ya va a llegar a un desborde total. Y posteriormente el tercer ay son los últimos 3 años y medio, y que se abren ahí las copas también.
Entonces, realmente la iglesia va a ser arrebatada en medio de crisis, de una situación que todos vamos a poderle decir, estamos en la tribulación. Bueno, sí va a ser una época muy tribulacionaria, pero no es la tribulación de la trompeta número, del capítulo 9, de la trompeta número 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando nos encontremos con Cristo? Y aquí yo quiero terminar y con esto voy a finalizar. Dice el Señor que aquellos que se encuentren con Él y den el peso y sean recompensados van a subir a los cielos para las bodas. Pero aquellos que no, dice 1 Juan 2:28, y ahora hijos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, para cuando estemos en el encuentro con Él, en esta reunión con Él, episinagoge, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Van a haber muchos que van a tener que ser retornados. Y la forma de retornar, de ser purificados como están vivos, como fue el arrebatamiento, no es mandarlos a una cárcel, porque los de la cárcel eran los que murieron antes de el arrebatamiento, pero como ya fue el arrebatamiento y estos no dieron el peso, van a tener que ser retornados con esos cuerpos a la tierra. Y seguramente como ellos van a estar conscientes, todo esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, van a estar conscientes de lo que atravesaron, que estuvieron delante de un tribunal, y estando aquí en la tierra, la gente les va a decir, pero si aquí has estado todo el tiempo. No, pero si yo ya fui y regresé, pero los otros que están alrededor tuyo te van a decir, no hombre, estás loco, aquí has estado, porque es en un abrir y cerrar de ojos. Porque el tiempo cronos aquí es muy diferente al tiempo kairos celestial. El kairos es una elongación de tiempo. Entonces muchos aquí, cuando regresen sabiendo que están conscientes de que no dieron la talla, entonces van a decir, por lo menos tengo otra oportunidad, porque el Señor les va a dar la oportunidad de que si ellos están dispuestos a mantenerse firmes, a no dejarse marcar, e inclusive algunos van a tener que morir como mártires porque va a haber como hablamos hace un rato, que el misterio, la iniquidad, lo que va a hacer es levantarse contra todo lo que se llame Dios. Entonces va a haber un ataque contra los creyentes fuertísimo. Y es muy probable que muchos van a tener que dar su vida por ello. Usted dirá, qué fatídico este mensaje, pero yo lo que te quiero decir es que mejor es el tiempo de prepararnos y ponernos a cuentas. Y poderle decir al Señor, Padre mío, yo quiero estar a cuentas contigo. Ayúdame, Señor, a presentarme delante de ti con un corazón correcto. Que estos misterios, Señor, se revelen a mi corazón y los pueda entender. Y que yo pueda conocer tus secretos y que los pueda vivir y que los pueda enseñar para poder ser considerado como una estrella. Tú puedes hacerlo. Oye lo que te digo. Tú puedes hacerlo. Dios te está hablando ahorita para que te está diciendo, te quiero usar, quiero que seas útil para mí. Y de esta manera, poder nosotros un día estar delante de Él aprobadamente. Bueno, mis hermanos, con esto finalizo el discipulado. Me pasé un poco de tiempo, perdonen, pero lo hago de todo corazón. Dios me los bendiga y no se pierdan la próxima serie en el próximo discipulado. Bendiciones.